agravárselos. Gracias, diputado. Bueno, Tiene la palabra el señor diputado de Prat Gay. Gracias, señor presidente. Bueno, me parece que la presidenta de mi bloque fue suficientemente clara respecto de cuál es la cuestión de fondo que estamos discutiendo aquí, así que no voy a ahondar demasiado en lo que ya ha dicho con muchísima claridad la diputada Carrió, pero sí quiero subrayar que esa cuestión de fondo tiene que ver mucho más con la justicia que con las cuestiones presupuestarias, y que corresponde a esta Cámara y a este Congreso de la Nación encontrar la manera de cumplir con esa justicia que hoy nos está dando. No se está dando justicia con 4 millones de jubilados que no llegan dignamente a fin de mes, y no se está haciendo justicia ignorando una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ya está establecido los ajustes que tiene que hacer en el caso de Badaro, y que salvo que el gobierno esté especulando con que quienes están en la misma situación de Badaro vayan muriéndose de a poco, creo que es muy claro que nosotros, por una cuestión de equidad, debiéramos insistir en que todos reciban lo que se le ha adjudicado a Badaro. Creo que se ha dedicado mucho tiempo hoy a hablar de la cuestión presupuestaria, se ha puesto mucho énfasis en la ley de administración financiera. Me parece que no todos los diputados están al tanto de que hay algunas correcciones propuestas al dictamen de la mayoría que no fueron planteadas al inicio de esta discusión, pero que sí van a ser discutidas cuando nos toque votar en particular. Pero la cuestión concreta que plantea el oficialismo respecto de que esto viola la ley de administración financiera, tengan la certeza de que eso no es así, y estamos usando exactamente la misma fórmula que usó la Presidenta de la Nación para anunciar vía decreto de necesidad de urgencia el aumento de la asignación mal llamada universal por hijo. Volviendo a la cuestión presupuestaria, porque no tengo mucho tiempo, creo que cada uno usó el número que le convenía hoy. No puedo dejar de insistir que esta Cámara necesita con urgencia una oficina presupuestaria independiente que evalúe y que analice los números para que todos estemos hablando de lo mismo, si no cada uno usa el número que le conviene. Yo lo que voy a hacer es usar los números disponibles y los números oficiales. Esta discusión presupuestaria, señor presidente, usted lo sabe muy bien, la venimos pidiendo desde el 21 de abril de este año, cuando en un proyecto de resolución que se aprobó con mayoría, se le exigió al Poder Ejecutivo que recalculara los números de presupuesto porque entendíamos que ese presupuesto era una ficción. Tanto eso es así y tanta ficción es ese presupuesto que en los primeros 7 meses del año el Gobierno Nacional ha percibido por recursos tributarios 29.900 millones de pesos en exceso de la ejecución presupuestaria prevista en el presupuesto 2010. Para la Administración Nacional estamos hablando de 23.500 millones de pesos, para la Administración Nacional de Seguridad Social estamos hablando de 8.500 millones de pesos adicionales a los presupuestados en el presupuesto 2010. Hay una pregunta obvia para hacerse, señor presidente, y es ¿a dónde están yendo esos excedentes de ingresos? En el presupuesto se preveía un crecimiento de los gastos corrientes del 12% anual durante el 2010. Esos gastos están creciendo al 30% anual. ¿Por qué crecen, señor presidente, los gastos a más del doble de lo que se ha presupuestado? Porque los ingresos crecen a una tasa hasta incluso superior. Entonces, la discusión que tenemos que tener aquí, que quisimos tenerla en abril y que volvemos a insistir hoy, es que esos excedentes presupuestarios se reasignen en función de lo que decide el Congreso de la Nación y no en función de lo que decide la Presidenta o un grupo de ministros sin consultar y con facultades que no le son propias. Si no hubiera excedentes, por supuesto que sería imposible que el gasto crezca al 30%, y yo quiero hacer hincapié solamente en 3 partidas presupuestarias para que se entienda bien lo que estoy diciendo. La primera partida, formulación y ejecución de la política de energía eléctrica a cargo del Ministerio de Planificación Federal. La partida está ejecutada en la primera mitad del año en un 93,8%. Estamos hablando de un excedente de gasto de 6.600 millones de pesos.
La partida referida a formulación y ejecución de política de transporte aerocomercial, aerolíneas, está ejecutada en la primera mitad del año en un 81,2% de la pauta anual. Si a esto le agregamos el fútbol para todos, con estos 3 ítems nomás, no agrego nada más, estamos hablando de 9.000 millones de pesos anuales, el equivalente a el costo total de la asignación por hijo. Planteo esta cuestión para que entendamos la desproporción de lo que implica una discusión presupuestaria que no hemos tenido y que queremos tener. 2 minutos. Quedan 2 minutos, como me aclara acá mi compañero de bancada. Por eso lo que estamos dando hoy es la discusión de prioridades presupuestarias, de cómo vamos a reasignar ese excedente de ingresos. Yo no quiero caer en el terrorismo que hace la Presidenta de que cada vez que el Congreso propone algo agita el fantasma del default. Lo hizo con la asignación por hijo y a las pocas semanas vino un decreto de necesidad de urgencia. Lo hace hoy, pero con poca credibilidad porque los fondos están. Y uso lo que me queda de tiempo para aclarar la cuestión concreta de los fondos del ANSES, sin dejar de señalar algunas paradojas de un sistema de reparto. La primera, hoy varios diputados han hecho referencia a la baja relación entre aportantes activos y recipientes pasivos. No he escuchado a nadie afirmar o aclarar que uno de los principales empleadores en negro de la República Argentina es el Estado Nacional. Parte de ese desfinanciamiento que ellos dicen que hay por bajos aportes tienen que ver con los adicionales no remunerativos. Y esto es una gran hipocresía y es un desvío enorme de fondos hacia el Tesoro de la Nación, fuera del ANSES, que también tendríamos que discutir en una futura discusión profunda de este tema. La segunda cuestión es ¿por qué los jubilados pobres tienen que financiar la asignación universal de los chicos pobres? Nosotros esto lo planteamos en cuanto se anunció el decreto de necesidad de urgencia. Dijimos entonces que la manera de financiarlo era a través de un impuesto a la renta financiera. Lo volvemos a decir hoy. Cuando tengamos la discusión presupuestaria del 2011, nuestra propuesta va a ser eliminar la exención de ganancias a la renta financiera, recaudar cerca de 9.000 millones de pesos vía la renta financiera y de ese modo sacarle al ANSES la obligación de pagar la asignación por hijo. La tercera paradoja de un sistema de reparto es que tenga superávit. Conceptualmente la idea de un sistema de reparto es que lo que recibe, ya sea por aportes o por ingresos, se reparte a los pasivos que merecen esa jubilación. Números rápidos, señor presidente, porque sé que me estoy quedando sin tiempo. En el presupuesto oficial del 2010 se estima un superávit corriente del ANSES de 16.000 millones de pesos. Si además le agregamos los excedentes de ingresos que ya han sido percibidos en la primera mitad del año y seguramente en la segunda mitad del año, nosotros estimamos que el superávit del ANSES, de acuerdo a los números oficiales reconocidos, de todo el año va a ser 25.000 millones de pesos, que es exactamente el costo neto, teniendo en cuenta los efectos de segunda ronda, de la reforma que estamos proponiendo en estos momentos. Mi último mensaje es: el superávit del ANSES tiene que ser para los jubilados, no para las cuestiones que pasan fuera del Congreso sin ningún control y sin ninguna transparencia. Muchas gracias. Muy bien. Palabra, señor diputado Irrazabal.